El libro de Habacuc es un libro que está en el Antiguo Testamento. Algunos dicen que Habacuc significa el que abraza o abrazar. Cuando nosotros leemos el libro de Habacuc podemos entender eso en un contexto difícil. ¿Por qué? Porque Habacuc estaba viviendo una crisis en el pueblo de Israel, una crisis espiritual, crisis de todo tipo. Cuando se dirige a Dios y habla con Él para pedirle misericordia, y clamar por el pueblo, y Dios envía un juicio, y Habacuc escucha las palabras, él dice como, ¿por qué vas a mandar más juicio? Y el pueblo va a recibir un castigo de parte de otro pueblo que es sanguinario, que es peor, y Habacuc no lo comprende, y él pide misericordia, y el libro de Habacuc es un libro tan maravilloso porque también habla de Dios que da esperanza, y le dice esas palabras importantes que es, el justo por la fe vivirá. Este año 2025 es un año para muchos difícil, porque de inicio están viviendo una situación de crisis familiar, crisis de salud, tal vez crisis espiritual, alguna pérdida, algún dolor, algún diagnóstico. Algo sucedió este año que no es como pensamos el 30 o el 31 de diciembre que iba a ser. Sin embargo, al igual que Habacuc, la ciudad, el pueblo, el mundo está viviendo situaciones que no entendemos del todo qué es lo que va a pasar, qué nos depara el futuro. Unos dicen otra cosa, unos dicen aquí, allá. Sin embargo, hay una palabra bien precisa que Habacuc entendió y lo dejó escrito, que es en el capítulo 3 y dice así, que me encanta esa palabra porque es de esperanza. Dice, aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el redil no haya ovejas, ni vaca alguna en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en el Dios de mi salvación. Habacuc está poniendo un panorama de un futuro incierto, pero está siendo realista y dice, bueno, yo voy a hacer mi parte, voy a sembrar, voy a cuidar a mis ovejas, voy a cosechar, pero si no producen, habré hecho lo que tengo que hacer como humano. Pero si no producen, porque el crecimiento de todo está en las manos de Dios, la vida, todo está en las manos de Dios, dice, aún así, yo voy a estar regocijado, un regocijo de confianza, un regocijo de esperanza, un regocijo que te da paz, no un decir ya que, sino porque cuando decimos ya que o todo está mal y nos empezamos a quejar, es lo contrario a regocijo. Regocijo es esperanzador, regocijo es que uno tiene tranquilidad y no llega al estrés, a la depresión o a la ansiedad, sino que Dios te puede mantener estable para que no caigas en una crisis grande de temor o donde te estés hundiendo por no saber qué hacer por lo que está sucediendo a tu alrededor. Entonces Habacuc dijo, bueno, yo voy a hacer lo posible, pero si aún así las vacas en los establos no dan mantenimiento, no hay ovejas en el redil, yo me voy a regocijar en el Señor. ¿Por qué? Porque me voy a alegrar de que Dios es mi salvación. Pero el versículo 19 continúa diciendo, el Señor y Dios es mi fuerza. De ahí viene la razón de mi regocijo. De ahí viene la razón de mi contentamiento, porque de Él viene mi fuerza. Algunas personas cuando ven a alguien que cree en Dios y a pesar de todo lo que está viviendo se mantiene tranquilo, se pregunta, pero ¿cómo puedes estar tan tranquilo, tan en paz? Y la respuesta es, el Señor es mi fuerza. Y luego continúa diciendo, da a mis pies la ligereza de una gacela. Las gacelas son unos animalitos que suben, suben y tienen unos pies que pueden trepar esas piedras, esas rocas para llegar donde hay alimento. Entonces le dice Dios, o Habacuc entiende que Dios no lo va a desamparar. Así como la gacela tiene que trepar esas montañas con sus piececitos, sus patitas, y subir para encontrar alimento, para encontrar agua, Dios no va a desamparar a su pueblo.
le va a dar una ligereza, le va a dar sabiduría, le va a dar fuerza, le va a dar entendimiento, lo va a cuidar, va a hacer todo lo que Dios sabe hacer en favor de las personas que viven por fe. Y luego finaliza diciendo, y me hace caminar por las alturas. O sea, Dios no te mantiene aplastado porque parece que estábamos derrotados, parece que estamos en crisis. Y sí, quizás sí, no hay, pero Dios te mantiene en las alturas. Entonces, esta palabra es maravillosa para nosotros ahora en este 2025, que estamos iniciando un año para algunos muy complicados, pero Dios nos dice, yo soy tu fortaleza.